un académico, Un académico. un gran intelectual de la sociedad civil. Rector de INTEC Sí, por exactamente. muchos años. Algunos dicen que ya que la posición es para el rector de INTEC, la posición dentro del Consejo Económico y Social, entonces que en esa virtud no debería de ser él, porque es una posición ex oficio. Oye, ¿cómo está la cosa, Castillo? La verdad que ese Consejo Económico y Social que nació por vía de un decreto de Leonel Fernández, yo recuerdo hace mucho tiempo, y que fue oficializado y le dio rango de órgano constitucional, la reforma de 2010 también de Leonel Fernández, ha devenido en unas cosas, hasta una mención hubo para el director ejecutivo y digo para el presidente perpetuo de ese consejo. Se le mencionó hoy casi una mención póstuma porque no estaba allí en el acto. Escuché a la maestra de ceremonia que estaba haciéndole un reconocimiento al antiguo presidente del Consejo Económico y Se Social. refiere a Monseñor Agripino Núñez. Sí, señor. Bueno, Castillo, entonces, el tema del pacto, tú deberías de explicarlo porque tú conoces bastante, porque hemos estado hablando del bendito pacto hace mucho tiempo. Y Bueno, sobre todo porque ese desde, pacto es hechura del PLD e inclusive las revelaciones que se han hecho es que el texto que se aprobó, que se ha presentado como acuerdo, fue la propuesta sin ningún cambio que supuestamente consensuó la gestión pasada y a la que se opuso en 12 puntos señalados el entonces opositor Partido Revolucionario Moderno hoy en el gobierno. Entonces hoy esos puntos son buenos. ¿Cómo es la cosa? bueno, porque Explica, Castillo. se han ido aplicando una serie de Ajá. condiciones por el mismo gobierno del PRM, encabezado por Abinader, por ejemplo, como es la desintegración de la Corporación Dominicana de la Electricidad, la CDE, el asunto este de la unificación de los consejos de administración de las EDES y otra serie de otras condiciones que se han ido asumiendo, de modo que el gobierno entendió que ya estaban dadas las condiciones para el PRM y el gobierno de auspiciar la firma del pacto. Sin embargo, los grupos de la sociedad civil y de la De la sociales, sociedad los grupos civil, los sociales, grupos por sociales, los ejemplo, grupos como el grupo de la UAS, la Academia se de Ciencias sienten, de la UAS, se sienten excluidos. bueno, de hecho fueron Inclusive, excluidos. Sí. inclusive están planteando que podrían encaminar acciones jurisdiccionales, es decir, ir al Tribunal Superior Administrativo para impugnar el pacto por Sí. violaciones al decreto que establece el pacto y a sus reglamentaciones. O sea Bueno, que no sé. Carlos, el pacto se discutió hace Están mucho diciendo que tiempo. el pacto es como una imposición del gobierno, de la gestión de Luis Abinader, y que es un logro, entre comillas, que se quiere presentar pasado mañana, es decir, en la rendición de cuentas del gobierno, como una acción, una hazaña Una del conquista. presidente Abinader de lo que no se había logrado en 11 años de discusión. Sí, sí. Eso es, eso ha dicho uno de los representantes de de los grupos de la sociedad, los grupos sociales, específicamente el señor Fernando Peña, economista y miembro de entidades dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, muy activista en Sí, estos temas. ambientalista. Sí, él ha estado muy frontal denunciando que es un acuerdo de élites. Bueno, yo No lo que es, creo es, Carlos, como ese pacto, ese documento se fue elaborando desde el 2004 en adelante, hasta llegar a ese 2017, cuando se abortó la firma del pacto, por la actitud del PRM precisamente, y de esos ambientalistas que forman parte del, del, del CES, del Consejo
el Consejo Económico y Social, Consejo Económico y Social, el CES. Entonces, en aquellos tiempos, para allá 15 años de eso, un poco más, se habló de las situaciones del pacto y que de cosas que debían corregirse. Por ejemplo, la violación a la ley electoral, que la forma en que se estructuró el sistema eléctrico a partir de la privatización dio lugar a una cadena de distorsiones que hacían elevar el subsidio eléctrico de tal manera que en la época de Balaguer se daban unos 200 millones de pesos en subsidio anual. Eso se elevó hasta 1.200 millones de dólares anuales. Ese es el gran déficit. Y una de las causales, como dice el presidente Abinader, del endeudamiento, porque ese déficit eléctrico hay que cubrirlo con endeudamiento para poder solventar la situación. Pero al mismo tiempo se crearon las condiciones como esto, del orden del mérito, para que las plantas vayan entrando a nivel de la generación, que también creaba unas distorsiones de cientos de miles de dólares. Pero que es el principal fraude es ese sistema, ese mecanismo de pago. El orden es de desmérito, no de mérito. Es el peor desempeño. La planta que tiene mayor costo de producción del kilo hora es la que se toma de referencia. O sea, es un negocio del capa perro en buen dominicano para engañar al Estado. Irracional, Carlos. El hecho de que la planta más ineficiente, es decir, la más cara, la de peor desempeño, la que vendía, por ejemplo, a 23 centavos de dólar el kilo, después a 21, eso debe andar ya por 17 o 18 centavos. Entonces, ese precio tope de la más mala era la que se le pagaba a todo el mundo. El de referencia. Que las que vendían a 5 centavos, o a 8 centavos, o a 11 centavos, cobraban a 20. Sí, exacto. El mejor negocio del mundo. O sea, que no es de mérito, es de desmérito. Castillo. Eso llegó a tal nivel de descomposición. No, de robo, Castillo, no lo ponga bonito. De robo. Un pillaje contra la finanza pública. A tal nivel de robo que una de las generadoras eléctricas más conocidas presentaba como energía producida con petróleo, los combustibles que son carísimos, cuando era una planta que generaba por el aire, por el viento. Eólica. Una planta eólica que producía a 5 centavos de dólar. La vendía como si fuera de gasoil. Pero ¿y qué decir, Castillo? Ha sido una estafa al Estado y a la población dominicana. Toda la forma en que se estructuró el sistema eléctrico. Y eso es lo que se pretendía, que con el pacto eléctrico se eliminaran esas distorsiones. Pero se ha eliminado. Incluyendo la violación a la ley eléctrica, que significaban como unos 400 millones de dólares anuales, las violaciones a la ley. Pero se ha cambiado eso porque olvidaste. Eso es lo que no quedó claro porque nunca se ha dado a conocer el contenido del pacto. Eso es oficializar. Nunca se ha publicado. Eso es oficializar la mafia, Castillo. Bueno, entonces se te olvidó decir, la mafia. Sí, señor. Se te olvidó decir que también hay plantas que se le ha pagado según los contratos por la capacidad instalada, no por la energía servida, famosa, que es otro robazo. O sea, te paga porque si yo tengo una planta que genera tantos megas y la planta puede estar pagada y a mí hay que pagarme 5 millones de dólares mensuales. ¿Cómo es eso? No, pero eso es un robo. Eso no tiene otro nombre, Castillo. Yo no sé por qué los organismos internacionales, estos tribunales internacionales, no juzgan esos robos. Sí, pero por eso es que el déficit eléctrico nunca se acaba y es de miles y miles de millones de dólares. Millones de dólares anuales. Sí. Y entonces aquí los gobiernos presentan y que este año en el presupuesto el déficit eléctrico será de que si yo cuántos miles de millones de dólares y que es un logro que lo vamos a disminuir un poco. Pero lo vamos a disminuir en 200 o en 100.
Sí, pues es una locura. Eso hay que frenarlo. Toda esa estructura de costo y de precios, de eso hay que tumbar todas esas estructuras establecidas y crear un asunto en función de precio de mercado. Eso es una mafia, Castillo, eso no tiene otro nombre, eso es lo que hay que desmontar. Y si el pacto eléctrico no logró eso, eso es un parto, eso es un aborto, un Oye, ¿cómo parto es la cosa, mal Carlos? manejado. A partir de todos esos mecanismos de apropiación ilícita de fondos públicos, entonces se eleva sobre esos mecanismos un gran poder fáctico que hace imposible que los gobiernitos tengan capacidad para tumbarle el brazo a esos sectores ¿Y fácticos. cuáles son esos poderes? Bueno, por aquí hay un grupo familiar dominicano, el Grupo Vicini, que es uno de los grandes beneficiarios de esa estructura de Ajá. irregularidades y de ilicitudes. Y hay también empresarios que están metidos en la política y que buscan legitimar por ahí sus acciones. También Y ahora hay uno que se han presenta coaligado también. grave problema de conflicto de intereses al más alto nivel del gobierno de Luis Abinader. Sí, así es. Pues, me va a estar hablando de pacto eléctrico, sí. A quien tú pones como representante es como poner el queso a ser cuidado Vigilado por el ratón. por el ratón. Porque ¿cómo es? El ministro de la presidencia, el mismísimo ministro de la presidencia, tiene intereses claves de propiedad de gran empresario en el sector eléctrico. Entonces, es un conflicto de intereses demasiado evidente y grave. O sea, eso es imperdonable. Eso hay que decírselo a la gente. O sea, nosotros no podemos engañar a la opinión pública. Esas cosas, ¿tú sabes lo Participar que de este son? teatro en el Palacio Nacional. Carlos, esas distorsiones, ¿tú sabes cómo se definen? ¿O cómo la ¿Cómo? definiría el Papa Juan Pablo II? Ajá. Como El expresiones del capitalismo, capitalismo salvaje. capitalismo salvaje. Bueno. Ese es, Pero sin eso es lo que el salvataje, sistema Castillo, vamos a eléctrico. saludar ahora vamos a decir, a una ovejita mansa de este programa, A una el, entidad acad civilizatoria. el académico y periodista Alejandro Esteban. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Carlos. Saludo al maestro Emanuel antes de la pausa. El parto eléctrico, ciertamente, ese es el Sí. calificativo. Y lo interesante es que es lo mismo, lo que no se firmó la vez pasada, se Ajá, firmó ajá. ahora. Entonces, Cuando lo que ahora son gobierno, antes eran oposición, no lo firmaron, pero ahora que son gobierno, sí, el proyecto es viable ¿Cómo y se es le bueno. llaman a eso? A eso le tienen un nombre popular. Que una dilo, cosa es con Una guitarra y y otra con otra violín. con violín. bien. Vamos, Esa incoherencia. vamos a la pausa. Puntos y enfoques. Aquí, periodismo con responsabilidad.